Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Nuestras enmiendas parten de nuestro concepto de país y, por lo tanto, lo que buscan es un territorio vertebrado, un territorio comunicado y una gestión económica razonable, con un modelo sostenible medioambiental y socialmente. Por una parte, entonces, están enfocadas a articular una red de cercanías ferroviarias que abarquen el conjunto de Galicia, que la vertebren y que la comuniquen entre sí, con precios y horarios razonables y cohesionados a lo largo de todo el territorio. Necesitamos recuperar la calidad de servicios en líneas desmanteladas, en líneas abandonadas con el más mínimo mantenimiento, con pérdidas de personal hasta el punto de proponerse el cierre de ventas y atención sin estaciones, con retrasos que provocan incluso beneficios privados con la contratación habitual de taxis y de autobuses para cubrir servicios públicos que no llegan. Por eso demandamos la creación en nuestras enmiendas de un núcleo de cercanías para las provincias de Lugo y A Coruña, por allí por donde pasa Feve, ahora conocida como línea de Renfe anchométrico, y la posterior transferencia de servicios a la Xunta de Galicia. Lo pedimos también porque nos preocupan las conexiones de nuestro tráfico de mercancías con el corredor europeo. Nos preocupa que las comarcas de Ferrolterra y A Mariña, generadoras del 30% del Producto Interior Bruto de sus provincias, sean comarcas deficitarias en materia ferroviaria, desde el puerto de Ferrol hasta el fin de A Mariña. Queremos vertebrar Galicia y queremos hacerlo de un modo sostenible, con respecto al rural, con la mirada puesta al futuro y primero comunicar al país, garantizar los derechos más básicos y después de eso dotarnos de líneas de comunicación de alta velocidad con los territorios europeos. Por otra parte, deberíamos hablar también de seguridad, de responsabilidad y de racionalidad para no caer en infraestructuras innecesarias, repetitivas o ineficientes. Quería recordar en el cuestionamiento que la propia Comisión Europea hace al modelo de infraestructuras desenvuelto en España con respecto a las vías útiles que despilfarran dinero público y favorecen la conexión entre polos y se olvidan de los intermedios. Este es exactamente el caso de Galicia. Si hablamos de falta de seguridad y de pérdidas económicas, hablamos de la A8 cerrada muchos días del año por faltas de visibilidad que impiden garantizar la seguridad en el tránsito por la vía. Por eso intentamos completar su propuesta con dos medidas específicas: sistemas antiniebla al paso de la A8 por la Mondoñedo e instalación de sistemas de iluminación en la Ponte dos Santos entre Ribadeo y Castropol y en la rotonda entre la A8 y la AG64 en Vilalba. Si hablamos de pérdidas de dinero público, este posiblemente es el punto esencial que introduzcamos en nuestras enmiendas. Si hablamos de infraestructuras mentirosas, innecesarias, hablamos de la A76 y de la A57. Si hablamos de la A76, ni los estudios previos al proyecto, señorías, justifican la construcción de esta autovía, que no alcanza los umbrales mínimos de usuarios y que además es incompatible a lo largo de su trazado con la declaración de la Ribeira Sacra como bien de interés cultural. Entenderán que prefiramos la protección de nuestros espacios naturales por encima de esa infraestructura. La A57 es a todas luces una infraestructura inútil. No voy a defender en un espacio la transferencia de competencias de la AP9 y la nacionalización de la autopista, y en otro defender la construcción de una vía paralela a esta misma autopista, como hace el equipo de gobierno de la ciudad en la que vivo, Pontevedra. Yo defiendo que Pontevedra ya tiene una circunvalación. Esa circunvalación se llama AP9, ya la hemos pagado y lo que queremos es que se liberalice. No queremos una A57 que duplica una infraestructura que ya existe, que expropia más terrenos a precios de saldo, que mantiene la mal llamada circunvalación, porque el tramo proyectado tiene su entrada más próxima a la ciudad, a 6 kilómetros de esta. Dejen de llamarla circunvalación. Es una infraestructura que solamente beneficia a una empresa privada llamada San José. Yo defiendo la riqueza de Afracha, defiendo lo que defiende Salvemos Afracha, defiendo el único pulmón de masa forestal que tiene el Ayuntamiento de Pontevedra y por eso decimos no a la A57. Creemos, señorías, en conjunto, un proyecto racional, un proyecto sostenible y vertebrador para nuestro país, para nuestra gente, y por eso esperamos que tengan en cuenta nuestras enmiendas. Muchas gracias.